Me parece que, digamos, en el tiempo, pues lo veo bastante mejor. Es decir, creo que han pasado varias cosas, entre ellas este ciclo, ¿no? Justamente como parte de un trabajo arduo que hay que hacer, pero yo pienso que somos más creadoras, más visibles, más juntas, digamos, ¿no? Como si pienso lo que ha pasado, digamos, cuando empezamos este ciclo, que no me voy a acordar exactamente el año, eso sí no me lo voy a acordar, eh, pero después que surge tejiendo redes y luego ahora están las Medeas, ¿no? O sea, me parece que este ciclo empezó a generar un movimiento en las creadoras, justamente, que empezamos como a tejer cosas, ¿no? Que han sido provocaciones importantes y que se están tejiendo otras cosas hoy día que me parecen muy bien y que tenemos visibilidad tanto juntas como en el trabajo también decir, bueno, pues ahí voy, ¿no? Y que hemos ganado espacios, voy a decirlo así, para trabajar y para estar y para visibilizarnos, ¿no? Digo ganado espacios porque no es que antes no los tuviéramos, pero creo que la visibilización sí ha sido distinta y la reflexión sobre todo de nuestro propio quehacer entre nosotras y para la comunidad, ¿no? Entonces creo que eso, pensaría que el panorama va caminando y yo estoy contenta con lo que voy viendo que se va haciendo y tejiendo en este país. Digamos, de cuando yo empecé, pues sí, hace 22, 24 años, ya no sé, más o menos, era muy difícil incluso meterse a los teatros, o sea, sí era como un asunto de llegar y decir, bueno, vamos a trabajar acá rodeada de los técnicos, voy a decir en este momento, de un teatro, que no era un trabajo fácil, no para nada, como decir, eh, bueno, pues aquí estoy y le vamos a hacer así, y sí fue un picar piedra bastante particular, ¿no? Al principio, es decir, ahora recordando esto que me hiciste recordar, eh, y yo pienso que, o sea, diré que el mayor avance, digamos, a lo que yo veo, y efectivamente estoy trabajando con creadoras muy jóvenes, y me gusta mucho, a mí me gusta mucho como pensar y ver cómo viene empujando la juventud, ¿no? Es decir, cómo vamos tejiendo los discursos entre las generaciones. También es algo que a mí me gusta mucho ir viendo, porque me parece muy importante, ¿no? Esto de ir hilando estos discursos. Eh, Pienso que hoy día tenemos como, no me gusta decirle certeza, pero sí decir, este es mi espacio, ¿no? O sea, es lo que yo veo más en las creadoras jóvenes, como, este es mi espacio, ya no está en cuestión, ¿no? Este es mi espacio, esta es mi voz, y esto es lo que voy a decir ahora. Y que creo que si voy a cuando empezábamos, pues había como más empujar para meterse un poquito, ¿no? Como decir, ay, voy, sí tengo una voz y aquí la voy a poner, pero creo que ahora ya no hay ese decir, voy a empujar, sino como decir, esta es mi voz, con permiso, este es mi espacio. Entonces, creo que hay un discurso eh, mucho más, no quiero decir certeza, pero sí me parece que hay una certeza de tener ese espacio y esa voz, donde las creadoras jóvenes ahora dicen, bueno, pues con permiso, ¿no? Y creo que eso es parte de la visibilización y de los espacios que se han ido abriendo. Eh, Creo que es parte de eso, ¿no? Y que los discursos evidentemente empiezan a estar mucho más posicionados en eso. Y me parece muy importante, muy, muy importante. Bueno, creo que parte por lo que yo decidí investigar, ¿no? Y como salirme del teatro, le voy a decir, fue justamente, no fue solo como una razón de decir, no me gusta esta teatralidad o sí, sino como toda una ruptura de estructuras para mí en aquel momento, ¿no? Como decir, esto no funciona para mí, ¿no? No me funciona una figura de director de esta manera. ¿Qué es dirigir realmente? Volver a cuestionar como todos los principios
escénicos teatrales que existen, ¿no? Que existían en ese momento, bueno, que existen, que han existido, pero fue cuestionarme, decir, yo, para mí, ¿no? Como en estas jerarquías del dramaturgo, el director, yo decía, esto no funciona, ¿no? En aquel momento dije, esto para mí no funciona. ¿Qué es dirigir? ¿Qué es escribir un texto? ¿Por qué estamos sobre la escena? Que me parece que eso es generar un discurso, ¿no? O sea, como decir, yo no quiero agarrar una obra de alguien, sino yo quiero decir esto, ¿cómo se hace para decir esto? Entonces creo que ahí se empieza a tejer un discurso, digamos, que esa fue como parte de decir, a mí me gusta hacer investigación sobre la escena y ver para dónde y poner en riesgo y entonces fracasar como muchas veces ha pasado, ¿no? Decir, bueno, pues fracasamos y seguimos, ¿no? Porque es parte de investigar para mí. Y creo que eh, ahora pienso que viendo el teatro que se está haciendo y las investigadoras y las creadoras, pues todo va mucho más para allá. Lo que pienso un poco es que nos faltan de pronto muchas herramientas, ¿no? Que podríamos conseguir para desarrollar mucho mejor el trabajo y que tal vez si ya lo ganamos a lo largo de la experiencia, pues habría que compartirlo. Para mí, la pedagogía es muy importante, también por eso me gusta mucho dar clases, a mí me encanta dar clases, y me gusta mucho trabajar con creadores y creadoras jóvenes porque es parte de compartir experiencias, ¿no? Y de volver a actualizar esas experiencias, ¿no? Como dónde está tu voz en esta otra generación que tú tienes y cómo yo actualizo esto que yo hice hace 10 años también y cómo lo comparto contigo. Porque si no, entonces el conocimiento también se queda pues medio anquilosado, ¿no? Entonces es cómo actualizas ese conocimiento, cómo lo compartes. Me parece que a veces falta mucho esta parte, ¿no? De decir, incluso pensando en las propias escuelas, digo, tendríamos que mover ciertas estructuras ya de las escuelas para poder empezar a esto que también viene un impulso con las creadoras, ¿no? Viene en un impulso real. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso fluya de otra manera y se responsabilice y tengamos herramientas para la investigación? Creo que justamente mi investigación, si pienso en todos los años, se ha estado saliendo un poco de ahí, ¿no? Como decir, no hay que producir, hay que caminar. Y en el camino van a aparecer las cosas que necesitamos contar, hablar, encontrar. Y creo que el riesgo al fracaso otra vez nos echa un montón para atrás, porque pues nadie queremos fracasar, pero yo ahí sí creo mucho en Beckett cuando dice fracasa más y fracasa mejor, ¿no? Porque realmente lo creo, o sea, realmente pienso que el riesgo está ahí y ahí está la posibilidad de encontrar y de seguir caminando con más herramientas, ¿no? Y ahora voy a hablar y voy a ir tal vez un poco al revés en el tiempo, porque para mí Ninke, el encuentro con Ninke en el ciclo fue muy importante. Eh, el ciclo a mí también me ha encantado muchísimo estar en el ciclo porque se ha ido moviendo, ¿no? Y ha ido creciendo, es decir, no es como, esto es así, ahí te va un texto, sino esto pasó la primera vez y en base a esta experiencia ahora Carmen decide, ¿no? Que mejor va a ser así. Yo digo, wow, sí. Y, y me parece que ese ha sido un caminar realmente juntas, en ese sentido, que a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque se ha ido moviendo conforme pasa el tiempo, conforme se mueven nuestros pensamientos, pues también se mueve el ciclo, ¿no? Y eso, pues para mí es un espacio privilegiado. Este último ciclo que estuve con Inke fue una relación para mí muy importante y una oportunidad bellísima de trabajar con Ninke. Ninke y yo seguimos trabajando después del ciclo, ¿no? Yo, la obra de la descolocación de las cosas que hice, tiene textos de Ninke. No es una dramaturgia de Ninke, pero justamente me parece que es la manera en que yo trabajo y que ella también lo puede hacer y lo hicimos. La descolocación de las cosas, que es una pieza que he movido bastante, tiene textos de Ninke porque seguimos en el diálogo, ¿no? Eh, y creo que eso, por ejemplo, pues es parte, es un proceso que empezó en el ciclo, pero que no pudo parar, ¿no? Que no pudo parar. Incluso el último mail que tuve con Ninke fue decir, a ver qué hacemos, ¿no? Porque nos gustó trabajar juntas. Entonces creo que esto pues es parte de ir encontrando estas relaciones y estas voces que van creando
posibilidades de creación, ¿no? Perdón por la tautología creando creación, pero creo que es eso un poco, ¿no? O construyendo estos espacios de creación. Entonces, ya esta investigación pues nos llevó a otros territorios, ¿no? O sea, fue el punto de partida que provocó que Ninke y yo también nos pudiéramos encontrar en otro territorio de creación. Y digamos, pero yo lo pienso todo como un proceso y un camino, por eso digo que el ciclo es muy importante en este movimiento que ha tenido. Cuando el primer ciclo monté a Fernanda, digamos, el texto de Fernanda, que también fue padrísimo, que Fernanda estaba acá y pudimos platicar y nos pudimos encontrar, ver dónde andaba ella, ver cómo se traducía esto, pues es también el principio, ¿no? Como decir, qué padre que está aquí esta dramaturga y que podemos hablar y experimentar esto, ¿no? Eh, digamos que el paso más adelante fue Jenny con una teatralidad también, ¿no? Que nos llevó a Colombia a situarnos en los espacios colombianos y a ver estos espejos también acá y que pudimos profundizar en la investigación, ¿no? Y creo que lo que tuvo este segundo ciclo fue el movimentazo que hizo también decir, aquí hay estos textos, ¿tú cuál quieres? ¿No? Tú con quién vas, ¿no? No fue, este texto de Fernanda que ahí te va, y yo dije, va, porque me encantó, pero el segundo ciclo fue decir, revisar 3 textos y empezar a dialogar con las autoras, ¿no? Con las dramaturgas también, porque ese es otro tipo de diálogo, pues no es que estén aquí, pero pues uno está dialogando con sus textos. Y este texto de Jenny Cuervo, que yo dije, yo con pues fue justamente ya empezar a entrar en este diálogo. Y con Ninke, pues ya fue decir, ¿tú qué quieres, Ninke? Y yo qué quiero y dónde nos juntamos, ¿no? Que ya fue esta exploración de decir, ¿tú en qué andas, Ninke? ¿Yo en qué ando? ¿Qué hacemos? Y Ninke escribió este texto para este punto de arribo o para esta parte del proceso, ¿no? Que un poco es eso donde digo, los procesos son así, empezó acá y siguió acá y a ver dónde termina este proceso, ¿no? Pero creo que esta posibilidad que tuvo este ciclo con Inke para mí fue bellísimo, de decir, ahora ya no es solo dialogar con textos distintos y decir yo con sino decir, ¿qué queremos decir? Las dos, ¿no? Y luego los performers y las performers que se suman, pues también tejen, ¿no? Que eso también fue padrísimo con Ninke, de decir, mira, Fernanda está pensando esto, Misael está pensando esto, y Ninke escribía cosas. Entonces, creo que ahí fue darnos voz a todas, ¿no? Yo pienso que los espacios, es decir, si realmente no, otra vez vuelvo un poco a cuando yo empecé esta investigación y se pone en cuestión todo, ¿no? Como las figuras del teatro, los lenguajes y los propios espacios, es decir, yo he hecho muchas cosas fuera de los espacios teatrales, digamos, porque también es parte de cuestionarse la hegemonía en la que estamos, ¿no? Es decir, ¿qué es el edificio teatral? ¿Qué implicaciones tiene ir al edificio teatral? ¿Y qué es que yo haga esto en una casa abandonada, en una azotea, y que igual reúnas personas y dialogues con ellas y el propio espacio dialogue con ellas? Entonces, parte de la investigación para mí también ha tenido que ver con estos espacios, ¿no? Como esta última, ya lo voy a decir muy rápido, de la descolocación, que en la pandemia yo dije, no, yo sí quiero tener personas, y hice un pequeño encuentro que se llamaba Teatro para 5 espectadores en tiempos de contingencia. Y entonces solo iban 5 espectadores a espacios abiertos, ¿no? A ver la pieza. Y para mí, aunque la hayan visto muy poquitas personas, fue un movimiento importante, creo, porque, y ahí voy a conectarlo con las creadoras en otros países, con otras formas de mirar el mundo. Creo que ahí va este asunto de los espacios, es decir, no es lo mismo pararte en un teatro, en una caja negra, que está muy bien si eso es lo que necesitas en este momento y eso es lo que quieres hacer, ¿no? Está muy bien, como decir, hacerlo como cuando lo hicimos en Casa de la Paz, ¿no? En esta casa que era bellísima y que voy a aprovechar para decir que en el 2017 me parece que fue, o 2000, sí creo que fue 2017, nos agarró el temblor, no el sismo fuertísimo, pero uno anterior que nos hizo movernos de espacio.
Y para mí eso fue muy importante también, porque los espacios van marcando el tiempo en el que uno vive, ¿no? Como no puedes como decir, ah, me meto aquí, me olvido del tiempo. Para mí es muy importante decir, ¿en qué tiempo estamos? Ah, hubo grietas en la casa, no podemos entrar. Pues, ¿cómo no va a ser parte del discurso de lo que tenemos que decir? Si, si parte de este discurso con Jenny Cuervo era que todo se estaba quebrando y estábamos hablando de espacios espejos, de naturaleza, pues claro que nos vamos a otro espacio y hablamos de la grieta también, ¿no? De la grieta física que nos pasó en el tiempo por el temblor y de la grieta que tenemos adentro como mujeres, como esto que planteaba Jenny en su texto, ¿no? Y creo que el espacio, y le voy a decir, el espacio de la mirada, para mí es fundamental estar hablando con personas de otros espacios y de otros, es decir, cuando empecé a trabajar con Nin, que decía, híjole, voy a tener que hablar todo en inglés, ¿no? Y le decía, Nin, que me entiendes lo que te digo, porque claro, tampoco es la lengua materna de Nin, ¿no? Y las dos hablábamos en inglés. Y yo le decía, Nin, que me entiendes lo que te digo, y me decía, sí, sí, te entiendo. Y luego ella me preguntaba, ¿me entiendes? Y decía, te entiendo. Eh, Porque son otras miradas, ¿no? Y el espacio que podemos construir a partir de las otras miradas, pues genera otros espacios en la mirada y en el espacio físico concreto. O sea, no veo otra manera si uno realmente lo hace, ¿no? Decir, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo mira ella desde su territorio? ¿Cómo miro yo desde este territorio? ¿Cómo traigo esa mirada a mi territorio y cómo comparto esta mirada? Y entonces, evidentemente, el espacio pues crece y la espacialidad crece. Y para mí, lo voy a decir, no es muy importante el espacio teatral. O sea, como decir, ah, pues me encanta el Galeón. A mí me encanta ir al Galeón, por ejemplo, ¿no? Me encanta meterme ahí, o en el Granero que estuvimos la última vez, me encanta meterme ahí. Pero también me encanta ir a este otro espacio que es la casa, me encanta ir a otro espacio que es la ventana mirando al mar, me encantan otros, o sea, los espacios son parte del discurso. Digo, ah, nos vamos a meter al teatro, pues generamos esta mirada acá. Nos vamos a salir del teatro, pues generamos esta mirada acá. Pero entonces, ¿dónde está la importancia del espacio? Pienso yo, en la mirada de la otra, en mi mirada, en la mirada de las performers y cómo lo tejemos y ahí abrimos el espacio, ¿no? Hace algunos años empecé a explorar sobre esto, que es algo que yo le llamo los refugios temporales, ¿no? Creo que después de haber trabajado mucho sobre la violencia y la denuncia y como cosas que tenían que ver con una realidad muy sórdida, donde todavía no teníamos este acceso a las imágenes, a la información que ahora tenemos, porque si hace 22 años no teníamos esta vorágine de imágenes y de información que nos trae las redes sociales, internet, para mí de pronto fue pensar, ¿dónde está el lugar en medio de todo esto donde uno puede refugiarse para agarrar fuerza y seguir viviendo? Es decir, me pareció muy importante encontrar estos refugios temporales donde una puede quedarse ahí, respirar y en medio de la desolación mirar la vida, ¿no? Porque me parece una manera de agarrar fuerza y de compartir la vida, ¿no? Eh, entonces creo que mi investigación ahorita está por esos espacios donde volver como a esta imagen fuera de esta vorágine, volver a mirar otra vez mucho tiempo el árbol y encontrar que eso también es parte de la vida, ¿no? Que nos permea y que de pronto nos olvidamos mucho de mirar eso, ¿no? Volver a cuestionarme dónde está el trabajo, ¿no? Otra vez por los medios de producción hegemónicos, lo que se espera de nosotras, de nuestro discurso, y digo, otra vez me lo voy a volver a cuestionar. Y creo que lo he colocado en este sitio que le llamo el refugio temporal, ¿no? El refugio temporal, que me parece, y ahí Hacking Bay me ha ayudado muchísimo a entender, que es un anarquista bellísimo, como decir,
la sola celebración, el solo juntarnos a hablar de lo que nos dé la gana, aunque no sea importante, es un acto de resistencia, ¿no? Y es la posibilidad de crear una revuelta, dice él, no una revolución, que no ahondaré mucho en eso, pero sí una revuelta. Entonces, a veces pienso que hacer teatro y hacer escena y juntarnos a hablar de las cosas que queremos es un acto de resistencia frente a este mundo que nos está bombardeando todo el tiempo, ¿no? Entonces, de pronto me parece que crear estas pequeñas reuniones son actos de resistencia que nos permiten seguir viviendo y seguir creando nuestra voz y seguir diciendo lo que necesitamos, ¿no?